Dios bendiga sus vidas en esta preciosa mañana. Estamos aquí en Guatemala a fecha 10 de mayo, un día muy especial aquí en nuestra nación. Se celebra el Día de la Madre. Este día tradicionalmente es un día que se hace una fiesta en grande para las madres. Los comerciales, los malls, hay muchas compras, las cafeterías están llenas, pero el día de hoy es un día diferente, pues por la situación que se ha estado viviendo. Pues la mayoría estamos en las casas. Queremos enviar un atento saludo, un abrazo virtual a todas las madres que en este día nos verán a través de esta transmisión, y decirles que Dios bendiga a su vida, ese ministerio que les ha entregado, porque es un ministerio, es una asignación maravillosa que el Señor les ha dado y que verdaderamente es abnegable la entrega que una madre tiene para con sus hijos. Ellas lo dan todo, ¿verdad? Y sacrifican todo, su vida, su tiempo por sus hijos, ¿verdad? Bendecimos en esta mañana sus vidas, las que son portadoras de vida. Como les digo, es verdaderamente maravilloso saber que la madre, pues Dios le entregó esa labor, ¿verdad?, de ser portadora de vida, y que verdaderamente pues en este tiempo, en estos días, pues las palabras no alcanzan, principalmente pues sabiendo que lo que hacen pues no tiene un precio, no se le puede poner un precio, ¿verdad?, porque es muy grande. Valorarlos no tendría un precio especial, porque es su labor y su abnegación, su entrega es muy grande. Les bendecimos en esta preciosa mañana por esa labor maravillosa, y le pedimos a los esposos que puedan honrarlas en la forma en la que puedan, ¿sí? Tal vez a través de una comida, no sé, a través de un regalo, pero verdaderamente una mujer necesita recibir la salutación, el amor, ¿verdad?, tanto de su esposo como de sus hijos, ¿verdad? Yo, si fuera abuela, pues de sus hijos, de sus nietos, ¿verdad? Pero es una entrega completa la que una madre tiene, y verdaderamente en esta mañana las bendecimos, ¿verdad? Y habrá el momento en el que podamos celebrarles, pero el día de hoy, pues en las condiciones en las que estamos, pues reciban ese saludo, reciban esta mañana la bendición de poder estar en esta mañana, pues a través de este medio, pues bendecirlas y verdaderamente honrarlas, ¿verdad?, a través de este medio, ¿verdad? Que Dios las bendiga mucho, que Dios siga bendiciendo ese vientre que Dios les permitió para poder ser portadoras de vida. Bendecimos ese vientre, bendecimos a sus hijos, a cada uno de sus hijos, y le damos gracias a Dios por la vida que ellos recibieron de parte de ustedes, ¿verdad? Sabemos que Dios, ¿verdad?, les honrará, les bendecirá, y verdaderamente es una bendición que ustedes como madres pueden transmitirle a sus hijos, ¿verdad?, su ejemplo, su abnegación. Y bueno, las palabras son cortas, como les decía, pero es importante saber que Dios pues les dio la capacidad de poder en este tiempo pues ser portadoras de vida. Les bendigo grandemente en esta mañana. Reciban un abrazo en este día, y habrá tiempo para los que estamos por acá, pues en algún momento celebrarles, pero reciban esta mañana un abrazo, un saludo, y verdaderamente nos sentimos contentos de poder en esta mañana poder transmitir también una palabra de Dios para sus vidas. Queremos en este día, pues como parte de lo que hemos estado tratando de hacer y de compartir, hablar, como hemos estado diciendo, acerca de una de las doctrinas que en algún momento no se comparte, no se predica, es acerca de la apostasía. Esa palabra griega, apostasía, significa un sistema al desafío
establecido la autoridad. Ese fue el significado que se le dio en el primer siglo. Era un término técnico que se utilizaba para una revuelta política o una diserción. La apostasía puede ser un peligro que amenace al cuerpo de Cristo. En la palabra de Dios, en el libro de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3, dice así: Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. 1 Timoteo capítulo 4 verso 1 dice así: Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para, con acción de gracias, participasen en ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada de desecharse si se toma con acción de gracias. Esa palabra apostasía, el diccionario Vila Squine se lee la palabra afistemi, es la palabra en griego, y tiene este tipo de significado. La apostasía es volverse atrás, recaer. Alguna mención hacíamos en estos días con relación que hay personas que en algún momento a cada rato se están cayendo, a cada rato se están yendo a la iglesia, a cada rato quieren reconciliar, pero llega un momento en el que pues ya no regresan y deciden desertar completamente, ¿verdad? Y retirarse. Uno puede encontrar en el camino a personas que conocieron de Dios. Yo he conocido muchísima gente en el camino, ¿verdad?, que sirvieron a Dios aún como ministros, como pastores, pero alguna situación de la vida los hizo que ellos se apartaran de Dios, ¿verdad? Y en este tiempo es triste verdaderamente tal vez entender que ellos vuelvan otra vez a conectarse con Dios, porque sucede algo en ese proceso. Hablaremos de eso también, que cuando la persona se aparta de Dios, por eso los tiempos son peligrosos. El Espíritu Santo de Dios dice que son tiempos peligrosos, porque estos tiempos para muchas personas en las cuales muchas veces no se han congregado o se han apartado de Dios, y posiblemente no estén más fervientes en Dios o fervientes en el Espíritu, sino se desconectaron y se enfriaron, ¿verdad? Y puede ser tal vez la situación correcta para ellos en algún momento para retirarse, para ya no asistir a una iglesia, para vivir su vida como ellos quieran. Y esto es desertar. La apostasía es negar la fe cristiana, cambiar de opinión, de lo que decíamos. Por eso le decía, en nuestros países pues se dio la oportunidad en algún momento de poder hacer los encuentros pues muy cuestionados en muchos lugares, ¿verdad? Pero se podía ver cómo las personas recibían la bendición, la unción, la presencia, se conectaban, algunos pues eran tocados fuertemente por Dios, ¿verdad? Pero estas personas en algún momento pues se apartaron, ¿verdad? Recibieron un toque de Dios, y eso se podría decir, ya no volvieron en ningún momento a conectarse, con Dios, ¿verdad? Al hablar de apostasía no hablamos en ningún momento de movimientos sectarios, ¿verdad?, o las religiones grandes, muy conocidas, ¿verdad?, o las filosofías muchas veces cristianas. No decimos nombres, pero tanta filosofía, doctrina herética, herejías que se han compartido a través de los siglos, y no hablamos de esto, son gente que los líderes estos que en algún momento lograron levantar este tipo de movimientos, pues eran los que eran los apóstatas, pero convirtieron sus religiones en religiones que están completamente en contra, se parecen a algo, utilizan muchas veces la palabra de Dios, ¿verdad?, pero su forma de comportamiento o sus prácticas son completamente a veces anticristianas, ¿verdad?
Entonces hablamos para específicamente que la apostasía es entender que son todos aquellos creyentes que estuvieron con nosotros, ¿verdad? Que alabaron a Dios con nosotros, que estuvieron practicando en algún momento las prácticas litúrgicas que nosotros tenemos, pero ellos desertaron, cambiaron de nosotros. La palabra tiene que decir algo con relación a eso en 1 Juan capítulo 2 verso 19. Dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habían permanecido con nosotros, ¿verdad? Una de las cosas que es difícil verdaderamente en el cristianismo para muchos es permanecer, ¿verdad? Porque el cristianismo se presenta muchas veces, algunos lo han presentado como un lecho de rosas, ¿verdad? Pero el cristianismo tiene sus buenos tiempos, sus malos tiempos, porque es parte, se podría decir, del proceso de nuestro carácter, de nuestra vida. Las pruebas a veces son parte, se podría decir, de la aprobación, de la fe, ¿verdad? Entonces, el permanecer, ¿verdad? Es difícil para muchos permanecer, aunque no haya permanecer, aunque haya luchas, permanecer aunque haya contienda dentro del hogar es muy difícil, ¿verdad? Pero aquí dice: si hubieran sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, ¿verdad? O sea, dentro de las iglesias todavía se habla de una gran apostasía. Usted puede ver las iglesias grandes, ¿verdad? Pero no todos en algún momento tienen un compromiso real con Dios, no están verdaderamente conectados, sintonizados con Dios, ¿verdad? Y verdaderamente permanecer es uno de los conflictos. Hay otra porción en Mateo 26:20, dice: cuando llegó la noche se sentó en la mesa a los 12 mientras comían, de cierto digo, uno de vosotros me ha de entregar, ¿verdad? Aquí está la denuncia, se podría decir, de nuestro Señor Jesús en el caso de Judas, ¿verdad? Hicimos la mención hace un par de días, creo, de que Judas pues era un discípulo, ¿verdad?, cercano del Señor, era un discípulo que podía obrar milagros, pero en algún momento de su vida su corazón se cambió, se rebeló en contra de Cristo, ¿verdad? Y al rebelarse pues él tuvo una apostasía irreversible, ¿verdad? O sea, él ya no regresó y no se arrepintió, ¿verdad? Posiblemente en su vida lo que hubo fue un remordimiento por lo que había hecho y por eso sucedió lo que sucedió. Pero él no tuvo un arrepentimiento verdadero, porque para volver otra vez a tener una cercanía, estar con Dios, pues debe haber un arrepentimiento. ¿Cuáles son las formas de apostasía que en este tiempo nosotros podríamos identificar? Bueno, una de las formas es entender que las doctrinas muchas veces se alejan, ¿verdad?, de la doctrina verdadera, de las enseñanzas reales, y se convierten muchas veces en enseñanzas heréticas que proclaman una doctrina que posiblemente para algunos sea real, ¿verdad? Y la otra pues es la renuncia completa, ¿verdad?, el abandono, ¿verdad? Sabemos que la influencia de la religión es muy fuerte. En estos últimos tiempos pues se levantará una religión mundial, ¿verdad?, porque siempre en el hombre habrá una espiritualidad, ¿verdad? Un predicador que oía yo hace mucho tiempo decía que el hombre siempre será como una estrella caída del cielo, siempre estará viendo al cielo y siempre necesita espiritualidad. Por eso levantó altares, por eso hizo tanta espiritualidad en su vida, porque el hombre necesita, ¿verdad?, manifestar su espiritualidad. Entonces la influencia de la religión es muy fuerte, ¿verdad? Y una de las cosas que tratamos con este mensaje es de entender, ¿verdad?, que en este tiempo pues hay que pedirle auxilio, ayuda al Espíritu Santo de Dios y aprender a discernir y a filtrar posiblemente todo lo que se oiga, ¿no?, todo lo que usted vea, tener la capacidad en algún momento no de tragárselo ni de comérselo todo, ¿verdad? Los cristianos de Berea, por ejemplo, tenían la capacidad de discernir, de estudiar lo que se les compartía. Entonces hay la opción muchas veces de poder tratar de estudiar y discernir el mensaje que se comparte en este tiempo. Posiblemente la posición teológica no sea
para nosotros la correcta, pero tenemos la oportunidad de discernir y de filtrar lo que oímos para posiblemente no caer en el error, ¿verdad? Una de las características principales de un mensaje verdadero que viene de parte de Dios, le doy 4 claves rapidito, ¿verdad? Es que cuando el Espíritu Santo de Dios está guiando un mensaje, pues redarguye, ¿verdad? La gente se siente compungida, se siente triste porque ha ofendido a Dios con su pecado, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios cumple esa función de redarguirnos, de constreñirnos para que nosotros no nos sintamos verdaderamente bien si hemos ofendido a Dios, ¿verdad? Otra de las características es que nos da convicción. El mensaje verdadero nos da una convicción, nos da una certeza, nos da una seguridad, nos afirma lo que posiblemente nosotros ya sabemos, ya entendemos, ¿verdad? O sea, el mensaje en sí, ¿verdad?, nos convence, el mensaje nos confirma, y sobre todo, ¿verdad?, que un mensaje que viene de parte de Dios nos provoca paz y no nos confunde, ¿verdad? O sea, no nos saca de lo que nosotros podríamos decir, entendemos o hasta ese momento llevamos en nuestro conocimiento, ¿verdad? Entonces, estos últimos tiempos son difíciles para poder saber que el mismo Espíritu Santo dice, ¿verdad?, 1 Timoteo, el pasaje que leímos, ¿verdad?, que van a haber espíritus engañadores y doctrina de demonios, ¿verdad?, y habla de cauterizada la conciencia, mentirosos, ¿verdad?, que tienen cauterizada la conciencia. Esa palabra cauterizada es una palabra que en el griego es cauteriazo, que es quemar con un hierro insensible. La persona que tiene cauterizada la conciencia es una persona que se vuelve insensible al pecado, ¿verdad? ¿Insensible en qué sentido? En que peca y él siente que no está ofendiendo a Dios, ¿verdad? Usted tal vez puede ver que muchas personas están pecando y creen que su forma de vivir es la correcta. O sea, son insensibles verdaderamente a poder saber que lo que están haciendo está ofendiendo a Dios, ¿verdad? En eso podemos encontrar a muchas personas que en algún momento pues deciden ofender a Dios con tener una pareja o una segunda pareja, o volverse a casar cuando están casados. Bueno, hay muchas cosas en este sentido, ¿verdad? Pero son personas que en algún momento pierden la conciencia, o sea, se vuelven inconscientes, ya no sienten a Dios, ya no viven a Dios, ¿verdad? Y una de las cosas difíciles es muchas veces llegar a tener la mala experiencia, ¿verdad?, de no sentir la necesidad de buscar a Dios, ¿verdad? Una de las cosas que nosotros debemos de saber como creyentes es que en nosotros siempre debe existir la necesidad de buscar a Dios, ¿verdad? A veces no están las condiciones como para poder buscar a Dios, pero porque hay limitaciones. Hay esposos a veces que les prohíben a sus esposas que busquen a Dios, pero existe muchas veces lugares en la casa o cualquier lugar que se pueda convertir en un lugar para buscar la presencia de Dios. ¿Cómo podemos evitar la apostasía? En el Antiguo Testamento, por ejemplo, la palabra apostasía pues tenía un significado que era una revuelta, ¿verdad? Se refería principalmente a lo que era la rebelión, ¿verdad?, en contra del gobierno, ¿verdad? Segunda Crónicas 13, 6 al 7 dice: pero Joroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y se rebeló contra su señor, y se juntaron con él hombres vanos y perversos, pero pudo más Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven pusilánime y no se defendió de ellos, ¿verdad? Entonces era una rebelión política principalmente en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En el Nuevo Testamento es diferente, porque esa palabra fistemi tiene que ver con renunciar a Dios, renunciar a las prácticas, ¿verdad?, que trajeron tal vez alguna bendición, alguna restauración en sus vidas, ¿verdad? En Hechos 21:21 dice así: pero les he conformado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés,
diciéndoles que no se circunciden a sus hijos ni observen las costumbres, ¿verdad? O sea, entonces tenían que ver con prácticas, ¿verdad? El evangelio que nosotros tenemos es un evangelio que tiene pues liturgias, prácticas, formas, ¿verdad? Que son las formas enseñadas por Dios, ¿verdad? Las formas correctas enseñadas por Dios desde el principio era que había una exposición de la palabra por medio de los apóstoles al principio, ¿verdad? Había una exposición de la palabra, había una adoración común, había una partición del pan, había ofrendas que se daban, diezmos que se presentaban a Dios, ¿verdad? Y esa era parte, se podría decir, de una liturgia. Son prácticas cristianas, el asistir, ¿verdad? El reunirse constantemente para buscar a Dios, ¿verdad? Nosotros hablamos hace algún tiempo, hace algunos días, acerca de no dejar de congregarnos, ¿verdad? De no dejar que este tiempo nos enfríe, ¿verdad? Y que nosotros en algún momento pues estemos apartados o ya no queremos saber nada de Dios, ¿verdad? Entonces, en este tiempo la apostasía pues es un grave problema, ¿verdad? Y es verdaderamente volver atrás, ¿verdad? En el libro de Juan, capítulo 6, versos 66 a 67 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Juan 6:66 es un número cabalístico, podríamos decir, acerca de la rebelión, de la deserción, ¿verdad? Porque muchos en ese capítulo se apartaron completamente de Dios, ¿verdad? Es triste verdaderamente, para uno de pastores, difícil muchas veces ver que personas que pudieron estar con Dios o estuvieron con uno o han estado con apóstoles muchas veces, a veces están en el mundo, ¿verdad? Y no quieren saber absolutamente nada de Dios, ¿verdad? Alguna decepción, algún problema tuvieron en el camino. A mí me ha tocado muchas veces trabajar personas que han estado heridas, lastimadas por ministros, ¿verdad? Y hemos logrado a veces, conectarlos nuevamente con Dios, ¿verdad? Pero esa palabra, volver atrás, también se menciona en el libro de Ageo 1:9, ¿verdad? Como la palabra panaj, ¿verdad? Y esa palabra panaj significa buscar o esperar. Y buscáis mucho y halláis poco, ¿verdad? El volver atrás pues es verdaderamente una realidad que muchos en este tiempo pues en sus vidas ministeriales pues han tenido el sufrimiento, el dolor de personas que estuvieron con ellos pero que ya no están con ellos. Y más difícil a veces pues trae más dolor y sufrimiento cuando las personas pues se rebelan, ¿verdad? De Dios, de la iglesia, y muchas veces se van hablando pestes y situaciones difíciles. Entonces hay que entender que el volver atrás también significa abandonar la fe, las prácticas de nuestra fe, ¿verdad? Por escuchar muchas veces a espíritus, ¿verdad? Personas que no están en la función correcta, ¿verdad? Que están muchas veces engañando, ¿verdad? Con doctrinas demoníacas, ¿verdad? Esa palabra engaño significa también fraude, malicia, falsedad, ¿verdad? El Salmo 31, versos 5 al 6 dice: en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, Jehová, Dios de verdad. Aborrezco lo que esperan vanidades y lusuras, mas yo en ti he esperado, ¿verdad? Dios es verdadero, ¿verdad? Las prácticas que muchas veces los hombres hemos establecido, las formas que en algún momento nosotros tenemos, pues podrían a veces ser correctas, ser incorrectas, ¿verdad? Pero en nuestro intento, se podría decir, de agradar a Dios, pues establecemos a veces prácticas que podrían a veces reñir con la verdad, ¿verdad? He encontrado prácticas a veces en las iglesias en las que he estado, ¿verdad? Pues no las critico, ni tampoco llamo a una disciplina, ¿verdad? Porque el pastor es el responsable por ese ministerio, por esa iglesia, ¿verdad? Entonces, el apóstata en algún momento es una persona que es arrastrada a un error, ¿verdad? Sin darse cuenta, ¿verdad? Es arrastrada a un error, ¿verdad? Es difícil a veces poder ver personas que
que les predica algo a alguien y de repente pues los arrastran a un error, ¿verdad? Y les quitan a veces prácticas. Me da tristeza muchas veces oír de personas que en algún momento pues bautizaban a las personas, ¿verdad? Porque la palabra de Dios lo dice, de repente vienen y de un plumazo, como decimos nosotros, la persona quita eso y dice que ya no hay que bautizar, ¿verdad? Que ahora hay que bautizar, bueno, en diferentes formas, ¿verdad? O posiblemente la Santa Cena, que la Santa Cena ya no hay que tomarla, y de un plumazo pues lo quitan, ¿verdad? Y esto se podría hacer es arrastrado muchas veces al error, es no entender verdaderamente. Y hay personas que son llevadas pues por un error, ¿verdad? Y el error lo que hace es hacer que la persona abandone, ¿verdad?, el camino correcto, ¿verdad? De eso hemos conocido nosotros tanto en el camino. Iglesias que en algún momento fueron muy bendecidas, practicando la adoración, la celebración, la manifestación de Dios, y de repente llega alguien y dice, no, ¿verdad?, están en un error, eso no hay que hacerlo, ¿verdad? Y esto se podría decir, pues lo que provoca es que muchas veces la iglesia pues contriste la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Esa palabra inicuo que dice aquí en 2 Pedro, y en Timoteo, es la palabra anomia, ¿verdad? Y es una persona que tiene carencia de ley, una persona que no se sujeta, ¿verdad? La apostasía entonces también, de acuerdo a Hebreos capítulo 3 verso 12 al 13, dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, ¿verdad? El Dios que nosotros, hermanos, adoramos, bendecimos, es un Dios que está vivo, ¿verdad? Nuestras prácticas muchas veces han hecho que Dios sea un Dios que para muchas personas es un Dios que está muerto, ¿verdad? Porque nuestras reuniones muchas veces son muy tristes, están cargadas de mucha religión, o están cargadas de un programa puramente humano, ¿verdad? Pero el Dios que nosotros tenemos es un Dios que está vivo, que sigue haciendo milagros todo el tiempo, ¿verdad? Y que en estos días pues veremos su manifestación grandemente. En Hebreos, termino esa parte de esos versículos, dice: para apartarse del Dios vivo, antes exhortaos unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de nosotros se endurezca por el engaño del pecado. O sea, entonces, la apostasía lo que hace, usted puede encontrar entonces en el camino personas que están cauterizados en su conciencia y su corazón está endurecido. Son de las dos cosas que suceden. Cuando la persona le dice, ya no quiero saber nada, ya no quiero ir a la iglesia, y se pelea con todo, supuestamente su corazón se endureció, su conciencia está cauterizada. O sea, volverlos a conectar con Dios, pues hay que orar bastante, hay que pedirle al Señor que vuelva a tocarlos, ¿verdad? Porque hay algunos, como les digo, que la apostasía va a ser irreversible, ¿verdad? Y otros que la apostasía va a ser reversible, van a poder regresar a Dios, pues, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros verdaderamente entendemos esta enseñanza, ¿verdad?, pues sabemos que hay ciertas prácticas, en las cuales la iglesia podría en algún momento llegar a tener, o los miembros podrían tener una clara apostasía, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que puede tener una vida de apostasía en este tiempo, pues tienen ciertas características, como por ejemplo, que se vuelven cristianos light, sin compromiso. Son cristianos que tienen una vida frívola, que igual es estar en el mundo que estar en la iglesia, ¿verdad? O sea, ellos van a la iglesia únicamente para que su conciencia esté tranquila o porque sus padres van, pero no tienen verdaderamente una vida comprometida con Dios, ¿verdad? Son personas que están camino a la apostasía, personas que han perdido, por ejemplo, o se han vuelto insensibles hacia la santidad de Dios, ¿verdad? No tienen prácticas, formas de conducta muchas veces correctas con relación a ser santos, ¿verdad? Porque el Señor lo que viene a traer es una iglesia santa, ¿verdad? Otra de las cosas es que a veces se le da como importancia
a la práctica del pecado, ¿verdad? El pecado muchas veces pues ya no se arregla, ¿verdad? Sino que se deja pasar, ya no se va con Dios, ¿verdad? Y cuando el pecado se comienza a acumular, pues es más difícil muchas veces acercarse a Dios, ¿verdad? Existe también alguna forma a veces de apostasía cuando la iglesia está cambiando sus estilos a veces, ¿verdad? Se ha metido mucho en este tiempo estilos que son difíciles, ¿verdad? Nosotros pues le puedo decir crecimos con estilos no tan bullangueros como este tiempo. Las prácticas que vemos nosotros a veces en algunos ministerios, en algunas iglesias, pues son hasta extravagantes, ¿verdad? Donde se le da más espacio a lo que es la carne, a los movimientos carnales, hasta en el vestir, ¿va? Pero ese es otro punto, ¿va? Existe también cuando la iglesia está comenzando a tener este peligro, pues un desprecio a las doctrinas muchas veces básicas. Esta es una doctrina básica en el sentido de saber que es parte de una sana doctrina, ¿va? Las personas que muchas veces pues van a llegar a la apostasía, pues a veces deciden ya no recibir instrucción, ¿verdad? Yo les he dicho que nosotros como ministros, pues siempre hay alguien que sabe más, ¿verdad? Siempre hay alguien que recibió una revelación más cercana de Dios acerca de algunos temas, ¿verdad? Y es muy difícil muchas veces para algunas personas sentarse, ¿verdad? Y escuchar y tener un espíritu enseñable, ¿verdad? Esto es bueno, ¿verdad? Cuando la persona muchas veces pues está cayendo en este punto, pues a veces se distancia un poquito de lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando hay apostasía muchas veces, o está cayendo la iglesia en una apostasía, pues una de las cosas que se mete a veces en el corazón de la gente, o se mete en el corazón de los ministros, es el materialismo, ¿verdad? Los ministros muchas veces lo que buscan es ser famosos, tener un lugar, tener una plataforma, ¿verdad? Y existen también competencias, ¿verdad? Para ver quién tiene la iglesia más grande, más bonita, más confortable, ¿verdad? Usted puede encontrar muchas veces que hay lugares donde no hay una iglesia constituida, porque siempre hemos dicho que nosotros somos la iglesia, ¿verdad? Donde quiera que vamos, pues nosotros somos la iglesia, ¿verdad? Entonces, en ninguna forma pues nos ayuda estar en competencias con los hermanos o estar hablando mal de los hermanos, ¿verdad? La iglesia muchas veces pues está en peligro de la apostasía cuando muchos líderes o muchos ministros o muchas personas que están en las iglesias pues caen, como decimos a veces esa palabra, en pecado, a veces de adulterio, de fornicación, ¿verdad? Y esto se podría decir a veces es aceptado por algunas denominaciones, ¿verdad? En las cuales pues no trabajan pues completamente, tal vez lo que hacen es echarlos de la iglesia y no es la forma correcta. Hay que restaurarlos, dice la palabra, con un espíritu de mansedumbre. Entonces el protagonismo, el hambre, como les decimos muchas veces, de muchas personas, de muchos ministros, ¿verdad? A nosotros que nos toca hablar a veces con tanto ministro, pues encontramos personas que aman a Dios con todo su corazón, ¿verdad? Que lo que buscan es bendecir, pero hay ministros que en algún momento, como decimos aquí en Guatemala, se columpian. Lo que buscan es protagonismo, lo que buscan es el señorío sobre la gente, el ser gerentes, el ser mayordomos, ¿verdad? Y esto se podría decir pues es un problema muy fuerte a veces, ¿verdad? A veces la facilidad, se podría decir, que en las cuales algunos a veces hemos cometido el error de levantar líderes express, ¿verdad? Líderes que en algún momento no tienen la madurez para poder verdaderamente recibir un legado, ¿verdad? Eso es muy importante, ¿verdad? También pues a veces hemos utilizado nosotros la psicología, pues sí, es útil, las formas en las que podemos ayudar a la gente, ¿verdad? Pero sustituir la Biblia por la psicología no es lo correcto, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender verdaderamente a saber que la Biblia es la autoridad sobre toda ciencia, sobre toda forma en la cual se podría decir el hombre ha desarrollado.
la conducta. Entonces, nosotros tenemos que saber que estos últimos tiempos, las personas pues que apostatan o van a apostatar en este tiempo, son personas que se van a apartar, no van a querer regresar a la iglesia, no van a querer estar con los hijos de Dios, ¿verdad? Por cualquier cosa se van a justificar en este tiempo para no buscar a Dios, ¿verdad? Y poco a poco usted va a estar viendo, ¿verdad?, que la persona se va a ir enfriando, no va a querer nada de Dios, se va a volver rebelde, se va a volver tan complicada, se podría decir, en su conducta, porque el apartarnos de Dios, ¿verdad?, es lo que provoca verdaderamente que nuestra conciencia, ¿verdad?, se cauterice, que nuestro corazón se endurezca, que un corazón endurecido no tiene la capacidad de amar a Dios, ni a las personas, ni a sí mismo, ¿verdad? Y una persona verdaderamente que quiere a Dios, pues necesita de Dios. Es bonito verdaderamente saber que en estos tiempos pues hay personas que quieren ya buscar la iglesia, que sienten la necesidad de regresar a la iglesia. Eso es bonito, ¿verdad? Porque tenemos que estar en comunión, ¿verdad?, con los hijos de Dios, ¿verdad? Y esa comunión preciosa que tenemos como hijos, ¿verdad?, como iglesia, ¿verdad?, es lo que trae la presencia, la unción, ¿verdad?, la gloria de Dios a esta tierra. Y eso es lo que nos sana, nos restaura, nos libera, nos consuela. Pues muchas veces nosotros podemos recibir una unción personal, individual, en nuestras casas, en nuestros lugares, nos podemos apartar, pero no es lo mismo cuando nos congregamos, ¿verdad? Por eso David decía, mejor es un día, ¿verdad?, entonces, que 1000 fuera de ellos, ¿verdad? La costumbre, se podría decir, a veces se ha perdido. Hay que rogar, se podría decir, a veces al esposo, hay que rogar a los hijos para que vayan a la iglesia, por favor, ¿verdad? Y hay madres que en algún momento se cargan tanto porque sus hijos no quieren estar en la iglesia, ¿verdad? Sus hijos quieren ciertas prácticas modernas, se podría decir, para estar en una iglesia. Yo creo que el evangelio muchas veces ha tenido ciertas desviaciones por este tipo de cosas, ¿verdad?, que se les ha adaptado a veces a las personas, ¿verdad?, el evangelio. Y el evangelio muchas veces no es para estarlo adaptando, sino para recibirlo, ¿verdad? Y debemos verdaderamente de saber, ¿verdad?, que muchas de las personas que en algún momento nosotros hemos tratado de que se vuelvan a conectar, tal vez regresen y tal vez no regresen, ¿verdad? O sea, la apostasía eso es, ¿verdad? Saber que hay personas que estuvieron, pero ya no están, ¿verdad? O sea, están en su casa, están en el licor, están en el pecado, están endurecidos, no quieren nada con Dios, ¿verdad? Y le puedo decir, pues, ¿cuál es la forma en la que nosotros podemos hacerlos regresar? Pues orar por ellos, ¿verdad? Tratar de hablarles, tratar de que su corazón sea tocado, porque en este tiempo creo que Dios ha hecho una maravillosa obra por su Espíritu Santo en mucha gente que está recibiendo y aceptando a Cristo, porque este tiempo les ha servido para meditar, tal vez para poder entender que es el tiempo de regresar con Dios, porque los días pues son días malos, son días difíciles, son días en los cuales hay un futuro incierto para muchos, ¿verdad? Se ha puesto mucha confusión en la atmósfera, mucha confusión en muchísimos cristianos, ¿verdad?, que en algún momento pues han perdido la pista, ¿verdad?, y que ya no necesitan de Dios, pues necesitan de Dios solamente cuando tienen necesidad de un milagro, ¿verdad? No necesitan a Dios cada día, ¿verdad?, no tienen hambre, ¿verdad?, de Dios, ¿verdad? Entonces, el Salmo 42 es un salmo maravilloso con relación a esto, ¿verdad? Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, ¿verdad? Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo, ¿verdad? O sea, tiene que haber un hambre nuevamente en nosotros por Dios, por el Espíritu Santo, ¿verdad? El volver otra vez a humillarnos, hermanos, ¿verdad? El volver otra vez a tocar el suelo con nuestra frente, el doblar nuestras rodillas. Eso es humillarnos, ¿verdad? Reconocer que no hay otro nombre más grande que el nombre de nuestro Dios, ¿verdad? Dios es el más grande, es el más poderoso, es el más glorioso, ¿verdad? Y sin Dios nosotros, sea del país donde estemos, no podríamos hacer nada, ¿verdad? Dios es nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestro escondedero, ¿verdad? Y debemos de aprender a humillarnos, ¿verdad? Un corazón contrito y humillado, Dios no lo va a desechar, ¿verdad?
pero llegar a la humillación nuevamente, a decir: Señor, necesito de ti, necesito estar cerca de ti, necesito oír nuevamente tus pulsadas, necesito oírte otra vez. Es parte, se podría decir, del proceso en el cual nosotros deberíamos de estar constantemente. El arrepentirnos de todo corazón. La palabra de Dios dice que el que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. Nosotros muchas veces pecamos, no arreglamos esa parte con Dios, ¿verdad? Y la dejamos por alto, la pasamos por alto, y sabemos que el pecado es el que hace división entre Dios y nosotros, ¿verdad? O sea, Dios aborrece el pecado es muerte delante de Dios, ¿verdad? Y debemos de renunciar a todo pecado y no estar callados, ¿verdad? Porque David es un ejemplo glorioso. En el Salmo 32 dice que mientras él cayó, ¿verdad? Su pecado de fornicación, de adulterio, el pecado consumía sus huesos, su corazón le pulsaba, estaba enfermo por causa del pecado. Y una persona que ha conocido a Dios, yo lo decía una vez como broma, decía: cuando una persona verdaderamente ha conocido a Dios, no puede pecar tranquilo, ¿verdad? Su conciencia, está el Espíritu Santo, ¿verdad? Que lo van a estar apuntalando ahí adentro para que se arregle con Dios. O sea, el deseo de Dios es que su pueblo regrese, esté con Él, ¿verdad? Él viene a traer una iglesia que pueda estar cerca de Él, de su corazón, ¿verdad? Que pueda oír sus pulsaciones, ¿verdad? Tenemos que regresar a la Biblia, ¿verdad? No a los libros, a la Biblia, ¿verdad? La Biblia es nuestra forma en la que nosotros podemos comer en nuestro espíritu, es el alimento que nuestro espíritu necesita, ¿verdad? Y regresar a la Biblia es regresar verdaderamente a conocer a Dios, ¿verdad? Conocer a Dios a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Y abandonar todo aquello que en algún momento pues no se encuentra en la Biblia. Hay ciertas prácticas que en algún momento tal vez las hemos metido, pero que no son parte, se podría decir, de la liturgia. Y tratar de ser muchas veces como tal vez se ha enseñado, ¿verdad? Tratar de ser como la iglesia de Hechos, ¿verdad? Una iglesia que tenía milagros, ¿verdad? Ante estos tiempos que en algún momento algunos profetas de este tiempo han dicho que las cosas no mejorarán, sino que empeorarán, dicen, ¿verdad? Que la iglesia va a ser como la iglesia de Hechos, pues la iglesia de Hechos tuvo mucha persecución, ¿verdad? Y la iglesia en ese tiempo, una de las cosas que yo veía el día de ayer, analizaba, decía: bueno, si la iglesia fue perseguida, la carta de presentación que ellos tenían eran los milagros, ¿verdad? Y una de las características principales que vamos a tener como una carta de presentación nosotros los cristianos en este tiempo es que vamos a provocar los milagros en este tiempo, a través de la oración por la gente que está enferma, los milagros y las maravillas. Provoquemos esos milagros a través de la oración, a través de servicios de milagros, ¿verdad? Tenemos que aprender también a vivir en santidad, apartarnos, ¿verdad?, de las cosas que en algún momento no traen una bendición, ¿verdad? O sea, santificar nuestros oídos, nuestra boca, nuestros miembros, ¿verdad? Tener un camino de santidad, porque dice la palabra que hay un camino de santidad, ahí no entrará ninguno que esté inmundo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Bueno, ser mejores padres, esposos, mejores madres, mejores esposas, ¿verdad? Y presentarle al mundo una sociedad, una familia mejor, ¿verdad? Porque muchas veces el testimonio nuestro no corresponde, se podría decir, a un testimonio de cristianos, a un testimonio de creyentes, ¿verdad? Porque a veces se escuchan más pleitos o música que no tiene muchas veces el sentido que debería tener, y nosotros verdaderamente tenemos que volver también a tener un encuentro personal con el Dios vivo, ¿verdad? El Dios que nosotros profesamos, el Dios que nosotros tenemos está vivo, ¿verdad? Y cada mañana que amanece celebramos esa vida que tenemos de Dios en nosotros, ¿verdad? Porque ese Dios vivo se manifiesta en nuestras acciones, en nuestras actitudes, en nuestra forma de ser, en nuestro comportamiento, en nuestra alegría, principalmente no en nuestra tristeza. La tristeza es la falta muchas veces
de un corazón que no está conectado con el Dios vivo. El Dios vivo manifiesta su alegría, ¿verdad? Jesús fue ungido con gozo, ¿verdad? Él podía tener esa presencia manifiesta del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Y el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Cada mañana en tu vida pues hará una celebración de la vida, como el día de hoy, ¿verdad? Muchas madres, como repito desde el principio, pues sus hijos las honraron, las bendijeron, tal vez lloraron con ellas, pues gloria a Dios, ¿verdad? Una celebración de vida. De la misma forma nosotros tenemos que celebrar la vida, ¿verdad?, que tenemos en Dios, ¿verdad? Por nada del mundo dejemos que las circunstancias nos atrapen, por nada del mundo dejemos que el enemigo logre muchas veces cargarnos o entristecernos, como les he dicho de estos días, con las noticias de este tiempo. Ya lo mismo creo que ya cansó, ¿verdad? Yo creo que es el tiempo de proclamar libertad, de resistir todo este engaño del enemigo para nuestra vida y de saber que en Cristo nosotros tenemos vida y tenemos vida en abundancia, ¿verdad? Que posiblemente hay un montón de tribulación para este mundo, persecución y muchas cosas, ¿verdad? Pero para nosotros los que somos hijos no está reservada la ira, sino que muy pronto el Señor quiere que nosotros estemos listos, ¿verdad? Que nuestras vestiduras estén blancas, que nosotros podamos verdaderamente estar conectados con Dios, que podamos buscar su presencia, aunque haya limitaciones. Se podría decir que nosotros tengamos la confianza de acercarnos a Dios, ¿verdad? A veces es difícil porque no hay espacio en la casa o porque no dejan, pero yo muchas veces, ¿sabe cómo lo hice antes? Me levantaba de madrugada a las 3 de la mañana, cuando todos estaban durmiendo, pues yo me apartaba a esa hora para buscar el rostro de Dios, ¿verdad?, y poderme conectar, ¿verdad? No he dejado de hacer eso en cualquier lugar donde estoy. Busco al Dios vivo, ¿verdad?, no al Dios tradicional, sino a un Dios vivo, ¿verdad?, conectarme con el Dios que hace maravillas, con el Dios que hace prodigios y que en este tiempo está manifestando su poder a su pueblo. En esta mañana oro por ti en el nombre de Jesús. Declaro una palabra de vida sobre ti, que tú puedas acercarte al Dios vivo y que tengas la capacidad de filtrar y discernir todo mensaje engañoso de error que en este tiempo sea lanzado, aún profecías que puedan venir. Dijimos que hay hombres y mujeres falsos que en este tiempo se levantarán y engañarán a muchos. Son espíritus seductores que vendrán y verdaderamente nosotros tenemos que aprender a veces a recibir tal vez alguna palabra por cortesía. Yo lo hago, ¿verdad?, pero entender que a veces hay un engaño, hay una confusión, ¿verdad? A veces no es lo que Dios nos ha dicho, ¿verdad? Es lo que muchas veces lo que Dios dice es lo que Él afirma, lo que Él ya nos dijo, ¿verdad? Él va a afirmar en nosotros a través de la palabra, pues algo que ya nos dijo, ¿verdad? Pues son palabras que reafirman lo que Dios dijo. Pero en este día, en el nombre de Jesús, yo te quiero pedir que tú sigas conectado con Dios, que busques a Dios, ¿verdad?, que sigas conectado con Dios, pase lo que pase, ¿verdad?, que este tiempo sea un tiempo en el cual tú no reniegues de Dios, te apartes de Dios, que tu conciencia se cauterice por lo que te hicieron, por lo que te pudieron hacer, o tu corazón se endurezca. Personas de corazón endurecido les es imposible perdonar, les es imposible amar, ¿verdad? Y si nosotros no amamos, hermano, mira, el reino de Dios es un reino de amor. Si nosotros no tenemos la capacidad de amar, pues ¿en dónde estamos, verdad? Si nuestro corazón está endurecido, no tenemos la capacidad de amar. Y la palabra de Dios nos dice claramente que tenemos que amar a Dios, tenemos que amar a nuestro prójimo y tenemos que amarnos a nosotros mismos. Así que en el nombre de Jesús, que este tiempo en el cual usted ha estado guardadito, usted va a salir como un campeón, pero no va a salir endurecido ni renegando a Dios, sino buscando al Dios vivo, buscando el agua de vida, buscando congregarse, buscando conectarse con Dios. No se puede apartar en ninguna forma de Dios, porque los días son malos y hay espíritus engañadores, y el enemigo lo que quiere muchas veces es lograr atar, ¿verdad?, lanzar lazos para sacarlo a usted del propósito. Y tal vez usted pudo estar en Dios, pero en este tiempo posiblemente el enemigo quiera sacarlo del propósito y llevarlo al infierno, ¿verdad? Hay un cielo para usted, ¿verdad?
Hay un cielo para los hijos de Dios y para eso necesitamos perseverar, ¿verdad? Perseverar. Pase lo que pase, no vea las circunstancias y trate en el nombre de Jesús de mantenerse conectado con Dios. En el nombre de Jesús lo bendigo en esta mañana y le doy gracias a mi Padre Celestial ahí donde está. Yo le declaro una palabra de vida sobre ustedes madres, en el nombre de Jesús, portadores de vida, la herencia para sus hijos, la bendición de sus hijos, sus vientres, en el nombre de Jesús. Bendecimos a cada uno de sus hijos, bendecimos su herencia y le damos gracias al Padre Celestial en esta mañana porque le representamos en esta tierra como siervos, como ministros, como hijos, pero tenemos a un Dios vivo que sigue obrando maravillas, que sigue obrando milagros, y en esta mañana, en el nombre de Jesús, tú puedes recibir un milagro para ti, sea del tamaño que sea, porque el Dios vivo que tú tienes sigue obrando milagros, sigue creando las circunstancias necesarias, y en el nombre de Jesús te desafío en esta mañana para que esta semana sea tu semana de bendición, de milagro, que recibas en el nombre de Jesús lo que habías estado esperando recibir, que lo recibas en el nombre de Jesús, ese milagro para tu casa, ese milagro de provisión, en el nombre de Jesús, esa despensa llena. Oigo al Espíritu, alguien que dijo esa despensa que sea llena, en el nombre de Jesús. Dios, en el nombre de Jesús, es tu Padre, y en este tiempo Él hará que esa despensa esté llena, pero principalmente que tu corazón esté lleno de su presencia, que ese es el regalo más grande que nosotros los hijos de Dios podemos tener. Te bendigo en esta mañana en el nombre de Jesús. Siempre estamos conectados compartiendo la palabra, y en el nombre de Jesús que pases un excelente día, que puedas almorzar con tu mami, con la familia, en el nombre de Jesús en este día, y que puedas celebrar tal vez en la forma que lo quieras hacer, pero celebra la vida, celebra en este día la bendición de tener una madre en tu casa. En el nombre de Jesús te bendigo y le doy gracias al Padre. Bendiciones, hermanos.